En 2006 salió un juego llamado Rule of Rose y duró tan poco en las tiendas que muchos ni llegaron a verlo. Fue prohibido, censurado y condenado por políticos antes de que nadie lo entendiera. Y lo más curioso es que todo ese escándalo se basaba en una mentira. Rule of Rose fue un juego japonés desarrollado por Punchline y distribuido por Atlus en Japón y 505 Games en Europa. Llegó en plena fiebre de los survival horror de PlayStation 2, cuando títulos como Silent Hill 2 y Fatal Frame dominaban el género. Pero Rule of Rose no era un juego de terror típico, no iba de monstruos ni de zombies, era una historia triste, enfermiza, incómoda, ambientada en un orfanato donde las niñas eran más crueles que cualquier demonio. Sí, suena perturbador, pero en realidad era una metáfora sobre la infancia rota, sobre la crueldad entre los niños y el trauma psicológico. El juego te ponía en la piel de Jennifer, una joven que llega a un orfanato lleno de niñas que la humillaban, la castigaban y la obligaban a participar en rituales absurdos. Esas niñas forman una sociedad secreta llamada The Red Crayon Aristocrats, donde cada una tiene un rango y una función. Durante el juego, Jennifer va recordando su pasado y los motivos por los que terminó allí, pero todo está contado como si fuera un cuento de hadas oscuro, lleno de simbolismos, donde nada es lo que parece. No hay sexo, no hay pedofilia, no hay nada explícito, solo insinuaciones, metáforas y escenas que buscan incomodarte, no excitarte. Pero eso, claro, no es lo que entendió la prensa. Todo empezó en Italia, 2006. Un periódico local publicó que Rule of Rose incluía escenas de infantil, abusos y mutilaciones de menores. Sí, ¿cómo te quedas? Era obviamente mentira, pero el artículo se difundió sin que nadie lo comprobara. En cuestión de días, políticos italianos empezaron a pedir la prohibición inmediata del juego. Algunos medios afirmaban, sin pruebas, obviamente, que en una de las escenas se podía ver a niñas enterrando vivas a otras. Todo inventado. Nadie revisó el contenido real, nadie habló con los desarrolladores, solo repitieron el rumor una y otra vez, hasta que se convirtió en verdad mediática. En pleno clima de miedo, la Unión Europea empezó a investigar. El gobierno italiano exigió que revisaran todos los videojuegos con contenido inadecuado para menores, y Rule of Rose fue usado como ejemplo del mal que supuestamente representaba a los videojuegos modernos. Lo curioso es que el juego tenía un PEGI 16, es decir, ni siquiera era para niños. Pero eso da igual cuando un político necesita una bandera moral que agitar delante de las cámaras. En Italia fue retirado de las tiendas y pronto otros países hicieron lo mismo. En Reino Unido y en Francia, las distribuidoras cancelaron el lanzamiento por miedo a la polémica. En España, por ejemplo, apenas se vendieron unas pocas unidades antes de que desapareciera de los estantes. Y claro, cuando prohíbes algo, lo haces más deseado. El juego pasó de ser un título menor a convertirse en una leyenda prohibida. Las copias subieron de precio, los foros se llenaron de teorías
y la comunidad de jugadores empezó a buscarlo desesperadamente. Querían ver con sus propios ojos qué es lo que le hacía tan terrible, y al jugarlo descubrieron algo muy distinto. No era un juego sexual, era un cuento triste sobre la pérdida, la crueldad y el dolor de crecer. Pero el daño ya estaba hecho. En el fondo, Rule of Rose hablaba de traumas infantiles, de cómo los niños repiten la crueldad que ven en los adultos, de cómo la soledad puede deformar la mente de alguien que solo busca cariño. Cada niña representaba un tipo de herida emocional: abandono, envidia, rechazo. El horror no venía de la sangre, venía de la psicología. Pero eso es lo que los medios no quisieron entender. Era más fácil vender morbo que empatía. El caso de Rule of Rose expuso algo incómodo. En el cine puedes mostrar violaciones, torturas, mutilaciones y lo llaman arte. Pero si un videojuego insinúa algo similar, aunque sea simbólico, lo llaman amenaza social. El doble rasero era evidente y la censura actuó por miedo, no por hechos. Tras el escándalo, el estudio que lo creó cerró. El juego se convirtió en una pieza de coleccionista, con los precios absurdos que superaban los 1.000 euros. Y con el paso de los años, Rule of Rose se transformó en lo que nunca quiso ser: un mito prohibido. Con el tiempo, los jugadores lo redescubrieron. Canales críticos y fans comenzaron a revisarlo sin prejuicios. Y lo que contaron fue una obra madura, simbólica, llena de dolor y belleza. Lo que un día fue censurado por obsceno, hoy se considera una joya incomprendida. La historia de Rule of Rose no es solo la de un videojuego prohibido, es la historia de cómo una mentira puede destruir una obra, una empresa y una idea. Nos recuerda lo fácil que es encender el miedo y lo difícil que es apagarlo después. Así que la próxima vez que escuches que han prohibido un juego por ser inmoral, acuérdate de Rule of Rose, porque quizás lo que realmente asusta no está en la pantalla, sino en quien no quiere que la veas. Buah, esto de grabar es muy agotador, ¿eh? Es la primera vez que lo hago y... joder.